Lo que vamos a ver en este vídeo, a falta de subir dos vídeos a todo lujo de detalle, tanto de este C5 de segunda generación como de este C5 de primera, son los diferentes niveles de la suspensión que podemos regular manualmente. A muy grandes rasgos, estos dos C5 son hidroneumáticos, es decir, no tienen ni amortiguadores ni muelles convencionales, al igual que sus antecesores, los Citroën BX, XM, GSA, el Tiburón, etcétera, etcétera, y en su lugar cuentan con un conjunto de esferas en cuyo interior hay una membrana que separa nitrógeno y líquido hidráulico. Esta suspensión, resumidamente, aparte de ofrecer una comodidad y una estabilidad absolutamente excepcionales, y aparte también de ser autonivelante con independencia de la carga que tengamos en el interior, podemos regular a nuestra voluntad la altura, pues por ejemplo para superar un obstáculo o para tareas de carga y descarga. La novedad más importante que estrenaría el Citroën C5 de primera generación es un control electrónico del mando que regula la altura manual. En los Citroën CX, BX, XM, en lugar de un botón teníamos una palanca situada normalmente entre los asientos delanteros de forma mecánica. Pero con el C5 de primera generación, en el año 2001, ya tenemos un botón que lo hace de forma totalmente electrónica. Tenemos en ambos coches, como también en la mayoría de Citroën hidroneumáticos, 4 alturas. Tenemos la altura normal de marcha, que sería la altura a la que están ambos coches ahora mismo, con la que circularíamos normalmente. Tenemos una altura +1, con la cual la carrocería se eleva unos 4 o 5 centímetros de altura libre al suelo, pues por ejemplo, para sortear algún pequeño obstáculo, para ir un poquito más rápido por un camino. Tenemos una altura +2, que eleva otros 4 o 5 centímetros adicionales y que está pensada para superar un obstáculo todavía más complejo, para cambiar una rueda o incluso para realizar alguna tarea de mantenimiento. Y por el plano inferior tenemos una altura -1, que sería 2-3 centímetros más bajo de lo que podemos ver ahora mismo estas carrocerías, y que está pensada para carga y descarga y también para efectuar labores de taller. Vamos a ver cómo regulan entonces estos dos C5 la altura de la carrocería respecto al suelo. En los Citroën C5 de primera y segunda generación, cuando ordenamos al mando que suba la suspensión, primero lo hará la parte trasera del vehículo, como estamos viendo ahora mismo, para después hacerlo el tren delantero. Cuando ordenamos al mando que la suspensión baje, pasa lo mismo, pero en sentido inverso. Primero lo hará la parte delantera, para después hacerlo el tren posterior, como vamos a ver a continuación. Es un proceso que apenas lleva un minuto y medio, dependiendo de si el motor está al ralentí o aceleramos suavemente, con lo que ayudamos a la bomba a, digamos, agilizar en parte el proceso. Aquí podemos ver las diferencias de altura entre la posición más baja y la más alta, con la que tenemos unos 24-25 centímetros de altura libre al suelo. En esta secuencia podemos ver cómo la carrocería se autonivela con independencia de la carga, tanto si el motor está en marcha como si tenemos el coche apagado. Esto es una ventaja puesto que el comportamiento dinámico va a permanecer siempre constante, neutro, independientemente si tenemos mucha carga o viajamos solos. Estas han sido las diferentes alturas en las que podemos regular la carrocería tanto de este C5 de segunda generación como este C5 de primera. La suspensión hidroneumática, tras más de 62 años repartiendo felicidad entre los conductores de estos Citroën, es una suspensión irrepetible que desgraciadamente no vamos a volver a ver en un coche nuevo. Sin embargo, y afortunadamente, tenemos un grandísimo legado detrás, un legado que iniciaría el Citroën DS, el Tiburón 55, y que pervive, como podéis ver, hasta nuestros días. Es una suspensión comodísima, que hace que el coche sea realmente estable, muy polivalente, puesto que podemos hacer incluso off-road con estos coches, dentro de sus limitaciones, por supuesto. Y una suspensión que brinda una sensación de comodidad, de confort, que por mucho que avance la técnica, estos sucesivos años, no vamos a poder encontrar. Espero que os haya gustado este vídeo. En unas semanas tendremos un vídeo en el canal, tanto de este coche en profundidad, con todo lujo de detalles, como de este C5 de primera generación, y de sus suspensiones, para entrar al detalle, para hacer, digamos, un análisis mucho más exhaustivo de ambos modelos y de ambas suspensiones. Y sin más, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.